Bueno, con la ayuda del Señor vamos a avanzar en un tema. eh, Gracias, hermano. Y antes de eso quiero que también podamos recordar a Elena Aguirre, Elena Esquivel, que se accidentó hace unos minutitos, mandó un mensaje, está bien, está fuera de peligro, pero se accidentó yendo al trabajo, así que Elena, te mandamos un beso grande, y también a todos los hermanos que nos siguen, a la familia Princich, a Andrés querido, el Señor te bendiga, Raúl y Claudia que siempre nos siguen, y a otros tantos más. El tema que nos compete hoy es poder hablar del arrepentimiento. Es una de las instrucciones que más frecuentemente aparecen en la palabra de Dios. Es un tema que muy probablemente todos aquí tengamos una idea, un concepto, una forma de llevarlo a la práctica, y lo que queremos en el día de hoy es poder afianzar las bases bíblicas sobre el arrepentimiento, ¿sí? Y aunque sea un poco jocoso la figura, y como dice el dicho popular, no confundas mondongo con toallón, ¿sí? Porque son parecidos, pero no son lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiera poder plantear en esta noche es que no confundamos arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento con remordimiento, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de remordimiento? Hablamos de ese conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos que uno experimenta en una situación X, generalmente hay un pecado de por medio, que puede ser muy vistoso, puede ser muy florido, podemos ser muy sinceros en ese momento, en esa experiencia, pero que no necesariamente va a ser un arrepentimiento conforme a los estándares de Dios, ¿sí? A los estándares de Dios. Aquí nadie te va a poder juzgar o va a poder opinar acerca de si vos estás genuinamente arrepentido o arrepentida de algo. Ninguno acá tiene esa posibilidad, esa capacidad de hacerlo. Pero todos nos debemos a Dios, porque es ante Él a quien vamos a dar cuenta. Entonces nuestra tarea hoy es educarnos, instruirnos, para reflexionar, que cada uno reflexione profundamente, para que cuando estemos rindiendo cuentas delante de Dios estemos adecuadamente plantados o planteados. Generalmente el remordimiento aparece vinculado con las consecuencias de nuestros actos. El famoso dicho, llora sobre la leche derramada, ¿sí? A nadie le gusta experimentar malas consecuencias de nuestras malas decisiones o acciones. Y eso puede quebrarnos y llevarnos incluso a un llanto profundo. Pero ahí hay que revisar si es que estoy mal, entre comillas, quebrantado por el dolor que ese pecado me generó y por la ofensa que le generé al Señor en primer lugar, o si simplemente lo que me duele son las consecuencias, ¿sí? Es una alarma que hay que tener. Otras veces el quebranto o el lamento viene los contrafácticos, el diario del lunes, ¿viste? Y si hubiera hecho tal cosa, no habría sucedido otra. Y si me hubiera, y si hubiese, entonces no habría. Entonces, cuando uno está metido en ese rulo, un pasado que ya no podemos cambiar, un futuro que no conocemos, pero en ese presente estamos ahí, guarda. Es una señal de alarma que tenemos que tener, porque por ahí lo único que nos está pasando es que nos atribula, nos compunge ese pasado, ese futuro, ese diario del lunes, como decimos, pero no hay un arrepentimiento genuino. Otras veces, tal vez lo que nos moviliza son los malos resultados, y otras veces sucede que en realidad lo que nos quebranta, entre comillas, es que se descubrió lo que teníamos en la privacidad.
¿sí? Tal vez estaba en la privacidad del corazón, de la mente, tal vez una práctica privada, y en algún momento eso queda a la vista, porque ya hablamos de esto los domingos anteriores, que el pecado germina, crece, se desarrolla en un momento, es como un parto, ¿viste? Nadie lo para, y da a luz la muerte. Entonces, a veces ya es inevitable la exposición de eso que me pasó, y ahí viene el quebranto. Entonces, si ese es el motivo, la razón por la cual yo estoy quebrantado y arrepentido, debemos saber que probablemente sea un mero remordimiento y no un arrepentimiento desde el punto de vista bíblico, ¿sí? ¿Cuáles son los vocablos, las palabras que aparecen en la Biblia y que hacen referencia o que se traducen en nuestra Biblia castellana como arrepentimiento? Una es una palabra griega, que es como se escribió el Nuevo Testamento, y otra es una palabra hebrea, que es en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo se complementan ambas. Cada vez que vos veas arrepentimiento ahí en tu Biblia, Nuevo Testamento, va a aparecer esta palabra, metanoia, o alguna declinación parecida. Metanoia, metanoeo. ¿Qué significa esto? Bueno, si vos vas a un diccionario, va a decir que la metanoia o el arrepentimiento sería pensar diferente después de que hiciste algo. Si hiciste algo, lo analizaste y después pensás que eso por ahí no lo tendrías que haber hecho. Pensar diferente. O sea, un cambio de mente o mentalidad, una mejora, mejorar, ¿sí? Reconsiderar algo, enmendar, ¿sí? Eso es lo que significa metanoia. Pero ya como te darás cuenta, las posibilidades de pensar diferente, las posibilidades de cambiar la forma de pensar, las posibilidades para mejorar, las posibilidades de enmendar son infinitas, ¿sí? No nos termina de definir esta palabra, según el diccionario, si realmente este concepto es suficiente para experimentar un arrepentimiento bíblico. La palabra hebrea arroja una luz complementaria porque hace referencia a otra cosa, ya no está tan enfocada en lo que uno piensa, analiza, razona, sino que es algo más concreto, como suele ser el pensamiento hebreo, ¿sí? Algo más práctico. Y significa retornar. Si yo iba en un camino, ¿y qué hago? Vuelvo, regreso. Ahí ya hay otra idea asociada al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ¿podríamos nosotros con estos dos conceptos de cambiar la mente, la mentalidad, reconsiderar, mejorar, analizar, y la idea de regresar o retornar, podríamos con eso tener un concepto completo de lo que es el arrepentimiento? Bueno, la verdad que todavía no, porque si yo hice algo así y ahora cambio mi forma de pensar y lo hago asá, voy a estar haciendo metanoia. Si yo tomé este camino y ahora regreso y voy para allá, estaría haciendo teshuvá según lo que la palabra significa, pero acá falta algo. Falta algo porque las posibilidades de ir y regresar son infinitas. Y las posibilidades de pensar de una manera y después cambiar y pensar de otra y después reconsiderar y hacerlo de una forma y después hacerlo de otra son infinitas. ¿Qué está faltando en estas definiciones? O mejor dicho, ¿de quién hemos hablado hasta ahora? De nosotros, ¿sí? De lo que nos puede pasar en la cabeza o en la conducta, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿dónde se ubicaría Dios en este esquema? ¿Dónde lo pondrías a Dios en este esquema? Porque
no nos interesa tanto decir, bueno, como cuando yo era chico estaba Caroso y Narizota. ¿Alguno se acuerda? ¿Sí? Iba Caroso y Narizota a tu casa. No, dice que no sé. ¿Ah? Y Caroso te decía, a tomar la leche. Entonces vos tomabas la leche. Y después te decía, no, me arrepentí. A comer galletitas. Dejaba la leche y comer. No, a tomar la leche. Se arrepiente, cambia. Pero no nos interesa ese tipo de arrepentimiento. Queremos saber dónde aparecería Dios en este esquema, en estas definiciones. ¿Acaso Dios podría aparecer en cualquiera de estas opciones? Es decir, bueno, yo hice algo, me parece que no estuvo bien, entonces voy a cambiar y lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer asá. Y después me parece que eso no fue lo ideal y lo voy a hacer así. Y esperaría que Dios esté contento y esté conforme con que yo, habiendo analizado una cosa, habiéndola hecha así, ahora la estoy haciendo mejor de esta otra manera. ¿Sería ese la dinámica con Dios, de que Él meramente estaría ahí como un espectador diciendo, bueno, Román arrancó para allá, pero ahora hizo Teyubá, ahora volvió? Entonces me pongo acá y después fue para allá. ¿Sería así como funcionaría? Bueno, algunos de ustedes dicen que no, pero lamentablemente muchas veces nos encontramos con que analizamos algo, cambiamos, hacemos la metanoia, cambiamos la forma de pensar, hacemos una mejora y esperamos o exigimos que Dios esté bendiciendo, acompañando ese cambio, ese giro que nosotros damos en la vida, y que Él vaya siguiendo un poquito las idas y vueltas que nosotros le vamos imponiendo a nuestra forma de ser, ¿no? El problema es el siguiente. El problema es la soberanía y la autoridad que Dios tiene en sí mismo, ¿sí? Elegí algunos versículos. Observen, mira el obrar de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién le dirá a Dios, ¿qué haces? Otros versículos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Cuando Pablo escribe, dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Como si fuera poco, Jesús mismo dice lo que ya todos ustedes saben de memoria: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en otra ocasión Él dijo lo siguiente: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Como ustedes pueden observar, estos versículos hablan de una posición bastante radical, bastante dura de Dios, primero dejando claro que a Él nadie le dice lo que tiene que hacer, nadie lo cuestiona, y que de hecho cualquiera que no se subordine a ese gobierno de Él ya se está poniendo ¿dónde? En la vereda de enfrente, ¿sí? Jesús lo dijo de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque aborreces a uno y amás al otro, o estimarás a uno y menosprecias a otro. ¿Cuántas opciones hay para el ser humano? En realidad hay dos, ¿sí? Hay dos opciones. Nosotros analizamos la vida, y cada vez más en la cultura que vivimos, en un abanico
de colores y posibilidades, de tal manera que todo puede ser, todo puede estar bien, todo puede ser válido, si a vos te parece, ¿sí? Pero en la lógica de Dios, que es lo que nosotros vamos viendo en su palabra, hay dos polos, hay dos posibilidades, hay dos lugares posibles para el ser humano, ¿sí? O está bajo la autoridad de Dios con él subordinado, o está, ¿dónde? En contra. O está dentro o está afuera. O ama o aborrece. O estima o menosprecia. ¿Sí? Tenemos un problema acá porque esto es un concepto contracultural, nos choca. A mí me choca escuchar eso, porque todo el mundo me dice, me han enseñado que no, que la tolerancia, que... ¿entendés? Pero en cuestiones de gobierno, no estamos hablando de cómo yo me voy a relacionar con ustedes ni conmigo, estamos hablando de cómo nosotros nos vamos a relacionar con Dios. En cuestiones de gobierno y de autoridad, Dios es dos polos, ¿viste? Adentro o afuera. No habría opciones intermedias. Entonces, cuando yo tengo que aplicar el concepto de metanoia, de cambio de mente, de cambio de forma de pensar, debo agregar este dato que acabamos de considerar y decir que yo realmente voy a estar teniendo un arrepentimiento bíblico, es decir, un cambio de la forma de pensar, un cambio de mi análisis de las cosas, de lo que hice, de lo que me pasa, una mejora, un resarcimiento de todo lo que yo analizo. Esto es mucho, tiene que ver con lo que pasa acá en la cabecita. Lo voy a estar haciendo bíblicamente si yo subordino cualquier punto de vista que yo tenga únicamente según las directivas que Dios me dé. ¿Sí? Que yo puedo tener una forma de pensar determinada, pero solamente si yo la alineo con la forma de pensar de Dios, entonces voy a estar experimentando un cambio de mente, un arrepentimiento acorde a los estándares de Dios. Que como yo quiera renovar mi mente, mis pensamientos, limpiar acá, puedo usar cualquier cosa, pero tengo que ver si eso que yo estoy cargando acá, supuestamente para limpiarme y sacarme cosas feas del pasado, solamente eso va a ser adecuado si coincide con la metodología que Dios quiere que se aplique para ese tipo de renovación. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí? Entonces, arrepentimiento es un cambio de mente, es un análisis de las cosas, pero no de cualquier manera, sino totalmente alineado con un verticalismo que a mí me incomoda y que es totalmente, insisto, contracultural, pero es un verticalismo que está puesto por el ser que dice: yo soy el dueño de todo, viejo. ¿Te gusta? Bien. Si no, te pusiste en la vereda de enfrente. ¿Sí? A ese nivel es el diálogo que Dios tiene con la humanidad en cuestiones de autoridad y de gobierno. ¿Sí? Y si hablamos, entonces, fíjense, ¿no?, cómo esto va apareciendo en la palabra de Dios. Dice así: derribando argumentos y toda altivez, está hablando mucho acá de lo que pasa en nuestra cabeza, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Entendés? Es como que nuestra mente, que tiene la capacidad de volar y de conectar millones de cosas, todo eso tiene que estar así, ¿viste? Lo pone como botín en caja, uno para acá, otro para allá, y todo alineadito, tucu, 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 alineado en obediencia a la autoridad y al gobierno de Dios sobre nuestra vida. No hablamos de esta iglesia, no hablamos de ningún líder humano, no hablamos de las costumbres y las tradiciones de una congregación, de una denominación. Estamos hablando de mi ordenamiento de todos mis pensamientos a la autoridad
del único que reconocemos como el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí? Otro versículo que ustedes conocen muy bien: no os conforméis a este siglo, es decir, a esta época, no nos amoldemos a esta época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿qué cosa? ¿Cuál es mi mejor estilo de vida? No, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjate cómo nos describe nuestra vieja vida, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de nuestros pensamientos. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto es otra forma de hablar del arrepentimiento, de la metanoia, del cambio de mente. En cuanto al concepto de teshuvá, que habla más como algo físico, ¿no? De cambiar de rumbo en mi marcha, es decir, el planteo es el siguiente, es decir, cualquier camino que no sea el camino de Dios, la voluntad de Dios, ya es estar en desobediencia, ya es estar errando el rumbo. Por lo tanto, ninguno de esos caminos yo lo tengo que considerar como una opción posible para mí, contramano a todas esas opciones. Y el regresar es ¿a dónde? Es como la señal de dirección obligatoria, ¿sí? A ninguno de nosotros, nuestro sano juicio, se te ocurriría no obedecer la señal de dirección obligatoria, ¿no es cierto? Entonces, solamente es un camino de regreso, pero hacia Él, de regreso hacia Dios. No es que cambio de rumbo y ahora voy para otro lado donde me parece. Siempre tiene que ser un camino que me lleve hacia Dios. Y fíjense esta palabra, de cara a Él, de cara a Él. Dios quiere construir con nosotros una relación cara a cara. Y para eso vamos a ver lo que Él ha hecho, pero en nuestra conducta va a tener que ser no solamente, ¿viste? Porque si me llevan así, yo quiero ir para allá y voy de prepo, como cuando sacás a los nenes de la vidriera, ¿viste? Lo llevás y agarrás del brazo y lo estirás, pero el nene, ¿qué hace? Se queda mirando la juguetería, ¿no? Eso no es arrepentimiento, no es teshuvá, Llevas al nene de prepo que va así, caminando para atrás y con los ojos puestos en otra cosa. El verdadero arrepentimiento es girar y caminar hacia Dios de cara hacia Él. ¿Se entiende la metáfora? Creo que sí, ¿no? Que es clara. Entonces, observen algunos versículos. En el Nuevo Testamento, si bien no aparece la palabra teshuvá, pero aparecen otras dos palabras que son sinónimos en cuanto a su concepto. Una es convertirse, que es una palabra que en jerga evangélica se usa mucho, ¿sí? Si se convirtió o no se convirtió. ¿Qué significa eso? Que giró de su trayectoria, de su andar, gira y ahora camina de regreso y de cara hacia Dios. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Y Santiago, pasaje que hablamos también hace poco, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Está describiendo arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento bíblico. El Señor lo dijo en estos términos: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Volver. Tiene que volver a la base, tiene que volver al inicio. Las primeras obras en el relato es ese encuentro con Cristo. Un par de tópicos más.
¿Cómo se origina el arrepentimiento? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el motor que mueve el arrepentimiento? Ya hablamos del remordimiento, ¿no? ¿Cómo podría haber situaciones que nos movilicen mucho, pero no sean el arrepentimiento genuino del que estamos hablando? Entonces, ¿cuál es el motor ahí, la bomba que explota en la persona para que la persona cambie y busque a Dios y camine de regreso y de cara a Dios? ¿Qué piensan? Vamos a leer 2 versículos y ahí vamos a encontrar a 2 seres, 2 individuos, pintados en lila. Cada uno de ellos va a tener una cualidad, una característica natural que lo distingue, ¿sí? Y vamos a ver 2 consecuencias del comportamiento de uno, según sus características naturales, y del comportamiento del otro. El pasaje se encuentra en Romanos y Pablo está haciendo una disertación y dice así: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ánimo largo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Analicemos el pasaje. ¿Quiénes son las 2 personas que aparecen, los 2 seres que aparecen en este relato? Su y tú. ¿Quién es su? ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, ¿sí? De la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios y de su benignidad nuevamente. ¿Y quién es el tú? Pablo le está hablando a un tipo de persona, pero cualquiera de nosotros nos podemos poner ahí, en esa línea de conversación. Ese tú podríamos ser que Pablo está hablando de cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la cualidad o la característica natural que le viene de fábrica a Dios? La benignidad. Es decir, es bueno, hace el bien y procura el bien. ¿Cuál es la característica natural y de fábrica de tú o de mí? Dureza y corazón no arrepentido. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de que Dios aplique, imparta, ejecute, ponga en acción su benignidad? Me guía al arrepentimiento. ¿Cuál es la consecuencia de que yo ejerza lo que me caracteriza, la dureza de un corazón no arrepentido? Junto todas las fichas para el día de juicio. ¿Está? Acumulo, pozo acumulado, ¿viste? Entonces, no vamos a hablar de nosotros, pero vamos a enfatizar este concepto que es Dios, por cómo es Él. Acuérdense que algo que de tu naturaleza no lo podés cambiar, ¿sí? Nunca le vas a poder exigir a un perro que haga miau. Su naturaleza es hacer. Entonces Dios no puede, es inevitable para Él tener acciones benignas sobre nosotros, y esa benignidad guía al arrepentimiento, es decir, guía a que la persona pueda regresar hacia Él y pueda cambiar su forma de pensar y dejar esa forma de pensar carnal, mundana, pecaminosa y se alinee con Él. Entonces, dicho de otra manera, la guía al arrepentimiento es la benignidad de Dios. No es una facultad humana. Por su condición natural de ser el bueno, usa un mecanismo, los mecanismos de la gracia, para guiarnos de regreso hacia Él. Esto es clave y es fantástico. Imagínate si el camino de regreso al Señor dependiera de vos y de mí. Imagínate si el cambio, la voluntad de cambiar nuestra mente y alinearnos con la voluntad de Dios dependiera de vos y de mí. Sencillamente no tendríamos
esperanza. ¿Sí? Y sería bastante estúpido despreciar la benignidad de Dios y querer regresar a Dios a mi manera y con mis condiciones, ¿no? Simplemente debo dejar que su benignidad me guíe hacia ese camino de regreso. Esto lo sabían todos. Por ejemplo, el que escribió el Salmo 119, dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Voy a volver porque ya sé cuál es el camino. ¿Dice así? No. El pedido es que Dios lo venga a buscar, porque él, el salmista, es el último versículo del Salmo. Se escribió 200 versículos diciendo cómo amaba la ley de Dios, cómo la memorizaba, cómo la. Y el último versículo dice: yo no sé cómo volver, vení a buscarme. Yo no sé cómo volver, vení a buscarme. Hay mucha base bíblica, quiero que leamos mucho. Por tanto, dice Dios a la casa de Israel, podés poner tu nombre ahí. Así ha dicho el Señor: no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré, Teshuvá, camino de regreso, de toda la tierra. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver en el texto? ¿Sí? Este es otro gran capítulo que después los puede leer, Primeras Reyes 18. Y ahí está el profeta intercediendo por el pueblo que estaba en cualquiera, y ora, ¿no? Y le dice así: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sí? Es Dios el que tiene que hacer la obra de arrepentimiento, de conversión, de regreso, de cambio de mentalidad. ¿Sí? Y eso es relevante para nosotros en nuestra intimidad y para las personas a quienes amamos o a quienes nos gustaría que conozcan del Salvador, que emprendan un camino de regreso. Que no se nos ocurra bajo ningún concepto querer nosotros llevar a alguien, guiar a alguien al arrepentimiento, porque no es nuestra competencia. Eso es una tarea que le pertenece al Señor. Lo mejor que podemos hacer es orar como oró el profeta y decirle: tráelo, y demostrarle que sos vos el que lo trae. O orar como el salmista y decir: soy como una oveja, vení a buscarme. O este salame es como una oveja, anda a buscarlo. Anda a buscarlo. Bueno, hay una puerta de entrada. No nos vamos a cansar de decir que hay un único camino, que la benignidad máxima de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario, donde Él carga con toda tu maldad, con toda tu miseria, con todo mi pecado, y soporta ahí y paga ahí el precio de tu paz, de mi paz, el boleto de entrada y tu camino de regreso. No hay otra puerta, no hay otra forma. Es una obra que Dios hizo, porque ya venimos diciendo que es Él. Es la obra de benignidad, de bondad más grande que Dios pudo haber hecho. Venir Él mismo y llevar tu maldad clavada en la cruz y ahí hacerse cargo de todos tus pecados. Y por eso tampoco no hay otro camino por el cual una persona puede arrepentirse y regresar a Dios. Entonces, si alguno de los que está aquí, de los que nos mira, con todo respeto, está sinceramente buscando otras alternativas para reconciliarse con Dios, para volver a Dios, para acercarse a Dios, está buscando otra forma de
purificar y limpiar su mente, sepa que va a fracasar. Va a fracasar porque hay un solo camino, una sola persona, una sola metodología, y es que Dios haga la obra. Y que esa obra comience con un encuentro allí, a los pies de la cruz. Entonces, si nunca tuviste ese momento, esa experiencia, hoy es el día de realmente ponerte ahí a los pies de la cruz del Calvario y pedirle a Dios que te guíe de regreso, reconociendo que el precio, el pago, ya fue saldado por Él. De esta manera, si pensamos en el arrepentimiento es un momento en la vida o es algo constante de cada día. ¿Qué piensan? ¿Cuándo regresamos a Dios? ¿Cuándo Él transforma nuestra mente y ya caminamos de regreso de cara hacia Él? ¿Es un momento en la vida? ¿Es un día, un segundo? ¿O es de todos los días? ¿Todos los días? ¿Qué dicen ahí? ¿Continuo? Bueno, podríamos decir esquemáticamente que tiene que haber un hito, ¿viste? Un día. Hubo un día que fue diferente a todos los otros días hasta ese momento. ¿Sí? Y en ese hito es muy importante, ahora vamos a ver, la Biblia habla de ese hito. Es el momento donde vos realmente experimentás que Dios te dice, y te agarra así, ¿viste? Truqui, te da vuelta la cabeza, te da vuelta todo lo que adentro, da vuelta a tu cuerpo y te dice, flaco, allá, vení para acá. Eso tiene que haber un hito, un momento que vos registres que tuviste esa experiencia con Dios. Si no podés registrar ese hito, no está de más reafirmar tu fe, tu confianza en que Cristo es tu Salvador, en que Cristo, que vos le has pedido perdón y has abierto tu corazón y has experimentado esa redención, ese pago que el Señor la hace, pero que hace falta que cada uno de nosotros reciba ese regalo. Pero ciertamente, después de, vamos a decir, de pasar de muerte a vida, hay un caminar diario. Entonces yo quiero proponerles un proceso, quiero proponerles que pensemos en esos dos momentos o dimensiones de la vida de un creyente. El hito, tenemos que saber qué pasa en ese momento. Un día, una hora que es distinta a la anterior, y también deberíamos decir algunas cosas de cómo tiene que ser el día 2, el 3, el 5 y hasta que Él nos venga a buscar. En cuanto al hito, vamos a leer algunos versículos. Todos hablan de lo mismo, aunque lo van planteando con diferentes conceptos. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fíjate la autoridad de gobierno que Él tiene, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Metanoia. Hubo un día que Dios te prendió el reflector, ¿entendés? Para que vos de las tinieblas tuvieses la luz. En otros términos, Pedro lo dice así: aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo un día donde escuchaste el llamado. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo que no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Te das cuenta que es un contraste siempre? Que no hay una intermedia y que es un día, ¿sí? Un momento que tiene que estar registrado, ¿sí? En nuestra memoria. Hebreos habla de esto bastante, dice así: la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha delante de Dios, la obra que Él hizo. ¿Y qué poder tiene esa obra? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Son cosas que suceden en ese momento. Hebreos habla de la limpieza de nuestra conciencia. Vamos a ahora tratar de resumir todo esto. Y Ezequiel, que ya mencionamos hoy, que Dios dice que Él no iba a hacer volver, dice que seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, os daré un corazón nuevo, leo solo lo que está en rojo, quitaré de vuestra carne un corazón de piedra, les daré un corazón de carne blando, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Te das cuenta que hay un efecto, hay un impacto que tiene que ver con el arrepentimiento, el cambio, una mejora, un camino de regreso hacia Dios que no es cualquier cosa, no es sentirse bien, no es estar más tranquilo, aunque eso puede estar, pero hay otras cosas que dice la Biblia que van pasando en la persona que experimenta arrepentimiento. En síntesis, estos versículos y otros de la palabra de Dios hablan que cuando una persona tiene ese hito en su vida donde escucha, obedece, responde al llamado de Dios, a esa guía de Dios hacia el arrepentimiento, a ese cambio, a ese regreso a Él, hay una limpieza, hay una conciencia que se limpia, hay una nueva condición de ya no ser más esclavos del pecado, hay una transformación profunda que en la Biblia metafóricamente se llama la circuncisión del corazón. Hay una metáfora que dice que en nosotros pasamos de tener un corazón de piedra a tener uno blando, ¿viste? Maleable, una nueva naturaleza, una nueva criatura, regeneración, la iluminación del conocimiento de Dios, una experiencia íntima con Dios, y hay una nueva condición de ser parte de su pueblo, entre otras cosas. Tremendo, ¿no? Todo lo que pasa en una persona cuando en ese día, en ese segundo, en ese momento, responde, reacciona al llamado de Dios al arrepentimiento. Y después hay un hábito que va a estar marcado por los frutos que sean acordes a ese caminar de regreso a Dios. Si yo estoy caminando de regreso hacia Dios, lo que haga y lo que diga tiene que ser acorde con eso. Eso es lo que se llama frutos dignos de arrepentimiento. No es que por los frutos yo me gano algo, sino que mis frutos hablan de mi nueva condición, ¿sí? De lo que recibí de parte de Dios en ese hito, en ese momento, cuando el Señor cambia hasta las esferas más íntimas de mi ser y me da la posibilidad de tener un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, una nueva naturaleza. El Señor sigue trabajando ahí porque dice que Él, en ese proceso, va a hacer que nosotros andemos en sus estatutos. ¿Te das cuenta? Que hablamos de un Dios soberano que nadie se le para de frente, nadie se le para de mano, pero es un Dios que no es un déspota que nos está complicando la vida, sino que al contrario nos está diciendo, muchachos, ustedes no saben volver, no saben arrepentirse, no saben cuál es el camino, yo los voy a hacer volver y después los voy a llevar hasta el final. Voy a hacer que hagan eso. En Deuteronomio les vuelve a decir lo mismo, está hablando todo del arrepentimiento. Dice, tú volverás, teshuvá, arrepentimiento, y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de un concepto tan lindo como es agradar a Dios. Porque esto de obedecer a Dios no es que, bueno, ahora soy cristiano, tengo que cumplir con una serie de reglas o reglamentos. Es mucho más que eso. Es empezar a descubrir el amor, descubrir a la persona, descubrir al Señor y querer agradarle en todo. Es lo mejor que me puede pasar en la vida, es obedecerle a Él y seguirle a Él. Esa es la experiencia del que se arrepintió, del que regresó y está caminando cada día un pasito más cerca de cara a Él. En Hebreos vuelve a decir lo mismo, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y temblor. En este hábito que deberíamos tener está la posibilidad
de que alguno se duerma una siesta. Vengo caminando, ¿viste? Al Señor, me relajo y me acuesto a dormir al lado del camino. Y pequeños o grandes pecados, pequeñas o grandes actitudes de desobediencia, de imprudencia, de indisciplina, de falta de sabiduría, nos pueden poner en un letargo, un sueño profundo de que no te despertás con un codazo. Y complicar ese camino de regreso que Dios quiere que caminemos. Para estas personas, escribe Pablo ahí en Efesios 5, y dice, flaco, despertate, y mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirá por dónde estás yendo. No te duermas, no te quedes, no la cancherees, no hagas la plancha. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Últimas dos recomendaciones, queridos. ¿Qué vamos a llevar en la mochila en nuestro camino de regreso de cara al Señor? Sin importar dónde estemos en el recorrido. Bueno, lo que hay que llevar es vergüenza. Nuestra mochila tiene que llevar vergüenza. Bueno, en castellano se nos complica, ¿no? Es una mnemotecnia que usaban ellos, fíjate que suena parecido, arrepentirse y vergüenza, y se podía recordar ahí, Shuvah Buyá, no importa, no estamos para aprender otro idioma, pero sí los conceptos. ¿A qué nos referimos con vergüenza? ¿Cuándo nos da vergüenza algo? Bueno, cuando metimos la pata. Pero ¿por qué te da vergüenza si metiste la pata? Todos te ven. Entonces, esa es una forma de vergüenza. Es una forma de vergüenza, que es lo que podríamos decir el bochorno, el quemo, como decían antes. No sé cómo dicen ahora. Un quemo no se dice más, ¿no? Hace 40 años que no se dice un quemo. Bueno. Sigamos con la Real Academia. El bochorno del calor que uno pasa por la condena social, el famoso ¿qué dirán? ¿Sí? Esa es una forma de vergüenza, cuando en realidad lo que nos molesta, lo que nos hace algo acá, es que nuestro ego, nuestra bella figura, se puede ver dañada por el qué dirán. Sin embargo, hay otra forma de vergüenza. El castellano nos ayuda tanto, pero en los idiomas bíblicos son dos palabras diferentes, y es otra cosa, y es así. Vergüenza, no estamos hablando del sentimiento de bochorno por la condena social, el que dirán, sino, observen, la conciencia de cómo perdemos la dignidad por causa del pecado. Vergüenza en el sentido de tomar conciencia de cómo se degrada la dignidad que tenemos en Cristo por causa de nuestro pecado. Hay una historia bíblica que ustedes conocen donde las personas no se avergonzaban y después se avergonzaron. Adán y Eva no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque hasta ese momento no habían pecado y conservaban indemne, intacta, la dignidad de ser hijos y creación de Dios. Y después tuvieron vergüenza. ¿Qué les dio vergüenza? ¿Estar desnudos les dio vergüenza? Perdieron dignidad. Se vieron degradados. ¿Viste? Vemos las películas ahí cuando le sacan al soldado o algo la charretera ahí
con toda su jerarquía la basura, una degradación, lo dan de baja. Entonces, si algo tenemos que llevar en la mochila cada día, en nuestro caminar hacia Dios, es la conciencia sensible y saber que el pecado daña, contamina, destruye, degrada la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Y eso nos tiene que molestar, nos tiene que incomodar, nos tiene que doler, nos tiene que avergonzar delante de ¿quién? Delante del Señor. Y aunque nadie más sepa ese pecado íntimo que está ahí en lo profundo de nuestro ser, nadie más lo sabe. Si vos lo registraste, eso te tiene que incomodar, porque decís, por causa de esta porquería, mi dignidad como hijo de Dios se está degradando. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, volver, alinearnos con Dios, subordinarnos con Él y continuar caminando de cara a Él. Santiago lo dijo así: afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque degradaste o denigraste o manchaste o contaminaste tu condición digna de hijo o de hija de Dios a causa de ese pecado, aunque nadie lo sepa. Y eso es lo que tiene que producir en nosotros. Muy diferente al remordimiento que hablamos hoy, ¿no? Muy diferente. ¿Y qué no deberíamos llevar en la mochila de caminar? Debemos llevar la vergüenza. Lo que no podemos llevar son dos mapas. ¿Por qué? Porque hay un solo camino y el otro te va a confundir. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenés dos mapas y tenés dos opciones? ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? La duda. ¿Sí? La duda. Y si dudamos, perdimos. Nos vamos a salir del camino, no vamos a regresar, nuestra mente no se va a alinear, no se va a renovar, no vamos a experimentar arrepentimiento. Es Elías que le conté del capítulo 18, que oró para que el pueblo sepa que era Dios el que los estaba haciendo volver. Después le habla al pueblo, le habla a la gente. Observen el diálogo, observen, es muy, muy ilustrativo. Acercándose Elías a todo el pueblo, les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuáles eran los dos pensamientos?